Hola, buenas. En esta práctica de impedancia y resistencia, en el nivel básico mediremos la resistencia e impedancia de las siguientes cajas acústicas, realizando una tabla de 4 columnas donde se refleje a la caja acústica la resistencia medida, medida y la impedancia dada por el fabricante de las siguientes cajas acústicas: DAS PF115 sin filtro pasivo, DAS DS108 y DAS sus 15. Justificaremos el motivo por el que los valores de resistencia e impedancia son diferentes. Justificaremos el motivo por el que no coincide el valor de impedancia dado por el fabricante con el medio en alguna caja acústica. A partir de la ficha técnica analizaremos la respuesta en frecuencia y sensibilidad de las cajas acústicas anteriores, dando una conclusión. En el nivel avanzado, mediremos la resistencia e impedancia de un altavoz tweeter piezoeléctrico razonando los resultados obtenidos. Buenos días, en esta videopráctica voy a realizar las medidas de resistencia e impedancia de estas cajas acústicas y en el nivel avanzado haré la medida de este altavoz piezoeléctrico tweeter. La primera caja que vemos a la izquierda es la DAS sub 15. En ella realizaré la medida en los pines +1, -1, que es el altavoz de graves. Esta caja trabaja a 500 vatios y no tiene ningún filtro. Y estos agujeros que tiene es para reforzar los graves, es decir, para evacuarlos y que trabaje mejor. La segunda caja es la DAS DS108. En ella realizo las medidas. La segunda caja es la DAS DS108. En ella realizo la medida en los pines +1, -1. Esta caja trabaja a 100 vatios y contiene un filtro pasivo. La tercera caja es la DAS PF115, donde hago las medidas en los pines +1, -1 graves medios y +2, -2 agudos medios de la bocina sin filtro pasivo. Y por último, el piezoeléctrico. Para realizar las medidas voy a utilizar este conector Spicon, el polímetro y el medidor de impedancia. Decir que la resistencia es la oposición al paso de la corriente continua y la impedancia es la oposición al paso de la corriente alterna. Es necesario saber que la impedancia es la suma de la componente resistiva más la componente inductiva, también llamada reactancia inductiva. Para medir la resistencia pongo el polímetro en la escala de 200 ohmios y voy a realizar la medida según el orden que he nombrado antes. En los pines +1, -1 de la sub 15 mido la resistencia y nos da 6,57 ohmios y una impedancia de 6,3 ohmios. En la DS108 mido en los pines +1, -1 y obtenemos una resistencia de 6,30 ohmios y una impedancia de 7,4. En la DAS PF115 hago las medidas en los pines +1, -1 y vemos que nos da una resistencia de 6,66 ohmios y una impedancia de 6 ohmios. Ahora en los pines +2, -2 obtenemos una resistencia de 7,33 ohmios y una impedancia de 27,7 ohmios. Ahora, conectando las puntas del polímetro, vemos el error de resistencia que tiene, la cual debemos restársela a las medidas obtenidas anteriormente, que es de 0,15 ohmios. Realizo la medida de este altavoz piezoeléctrico tweeter. Su principio de funcionamiento se basa en las propiedades que poseen los materiales piezoeléctricos de vibrar por dos de sus caras cuando se le aplica señal por las otras dos.
pesa muy poco. Mido resistencia en las bornas de positivo y negativo y sale infinito porque no tiene bobina ni campo electromagnético. Ahora mido impedancia y sale 1423 ohmios, alto debido a que la impedancia suma la componente resistiva más la componente inductiva. Bueno, esto es todo por hoy. Hasta la siguiente videopráctica. Aquí tenemos los valores obtenidos en la práctica con el margen de error del polímetro ya restado. Y como podemos observar, la impedancia es mayor en todos los casos, menos en la DAS sub 15, debido a que el medidor de impedancia tenía un fallo técnico. Dicho fallo consultado al tutor de prácticas. Decir también que la bobina en los graves tiene un cable más grueso y menos espiras, y en el de agudos pasa todo lo contrario.